Bienvenidos. Me alegro que puedan acompañarnos en esta mañana. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? El significado de la relación es la manera en la cual dos o más personas están conectados. Quizás una mejor pregunta sería, ¿cómo está tu conexión con Dios hoy? ¿Está mejor o peor? ¿Estás más cerca o estás más lejos? ¿Lo conoces? O más importante, ¿Él te conoce? La gente están teniendo problemas en el día de hoy, hablando o están hablando menos, porque están lidiando con el distanciamiento social. Por la falta de la comunicación, los conflictos están escalando. Hay soledad. Los padres están teniendo problemas con sus hijos. Hay una falta de intimidad. La gente está alejándose uno del otro. Las parejas se están separando o peor, divorciando. Evitando todo esto significa que nosotros tenemos que reconectarnos, volviendo a participar en nuestra relación con Dios primeramente y después con otros. Nuestra relación con Dios es la principal, porque después de tener una comunicación con Dios, es más fácil tenerlo con otros. A veces la solución es más fácil de lo que nosotros nos podemos imaginar. Solo escuchar y conversar. Hay un arte en la comunicación, no solamente con otros, pero con Dios. Las mejores relaciones son las que desarrollan la práctica de estos pasos. El escuchar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a la palabra. No solamente la palabra de Dios, pero las palabras de otros cuando nos están hablando. Tenemos que tener cuidado con la palabra de Dios. Tenemos que entenderlo y tenemos que aceptar la autoridad de su palabra. También cuando estamos practicando la oración es conversación. La oración es conversando con Dios, conversando con otros. La oración es la clave al corazón de Dios. La oración libra el poder de Dios, pero tenemos que aprender cómo orar. Nosotros necesitamos entender una cosa en esta mañana. La comunicación con Dios requiere práctica, requiere práctica. Aunque nosotros podemos hablar con las personas alrededor de nosotros o con Dios todos los días, no significa que estamos queriendo tener una relación personal con cada uno de ellos. Hoy quiero abrir nuestro texto en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27 y el versículo 28 que le sigue. Vamos a leer. Nos dice así la palabra de Dios. Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo. Padre, en este día nosotros necesitamos aprender cómo tener una relación exitosa, primeramente contigo y después con los demás, Señor mío. Te pedimos que tú nos ayude esta mañana a entender lo que tú nos quieres decir, Padre. Toca nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma a través de tu Santo Espíritu. Y gracias por lo que vas a hacer en este día. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. En la palabra de Dios, esa primera frase nos dice a nosotros, mis ovejas oyen mi voz. En otra palabra, me están escuchando a través de mi palabra
y me están hablando a través de la oración, están conversando conmigo. Pero inmediatamente después de esa primera frase nos dice a nosotros, y yo las conozco. En otra palabra, esa palabra conozco significa que él tenía una relación con ellos. Jesús tenía una relación con ellos. Esto es una relación entre Jesús y el creyente. Y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos esta mañana. Hay más a través que solamente hay más en una relación que solo escuchar y orar. Para tener éxito en una relación, nosotros tenemos que conocer a Jesús primeramente. Tenemos que conectar con Él. La razón, Jesús nos dice aquí, que Él lo conoce a ellos, es porque ellos tenían una relación con Él. Ellos ponieron su fe en Él, confiaron en Él y aceptaron la salvación, el regalo de salvación que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Conociendo a Jesús significa que nosotros hemos conectado con Él, hemos confiado en Él y aceptado ese regalo. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es el amor de Dios para nosotros, el sacrificio de Jesucristo, que Él compró nuestra redención. ¿Cómo lo sabemos? Porque en Juan 3, 16 al 19 nos dice a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no ha sido condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nuestras obras son perpetuamente malas. ¿Por qué? El libro de Romanos nos explica esto en los siguientes 3 pasajes. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros pecamos, nacimos en el pecado, por eso es que pecamos. Es nuestra naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios, porque eso es lo que dice el siguiente versículo, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. Todos nosotros estamos destinados para morir algún día. Eso es la paga del pecado que nosotros tenemos. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo lo obtenemos? Romanos 10, 9 y 10 nos dice a nosotros la solución de cómo podemos remediar todo esto. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ciertamente serás, no a lo mejor, pero ciertamente nos dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto es la palabra de Dios que nos está diciendo a nosotros. Esto no es una venta especial que estamos ofreciendo. Esto no es aseguro de fuego para nadie. No. Y la cosa es que mucha gente se hacen esta pregunta, ¿qué es el propósito de la vida? Pues Dios tiene la respuesta para esa pregunta. Conocerlo a Él, confiando en su Hijo Jesucristo y confiando en su palabra. ¿Cómo lo sabe?
Juan 17:3 nos dice esto a nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Para conocer a Dios tenemos que conectar con Él. Y significa estando en una relación con Él y resulta en nosotros teniendo una vida eterna. Nosotros podemos edificar una relación con Dios confiando en su Hijo Jesucristo por nuestra salvación. Entonces, como cualquier otra relación, nosotros tenemos que pasar tiempo con Él para conocerlo. Y eso es el segundo punto esta mañana. No solamente tenemos que conocer a Jesús primero, tenemos que pasar tiempo con Él. La gente puede tener conocimiento, pero no conocerlo porque no están conectados con Él. La única manera de conocer a Dios es de pasar tiempo con Él. El deseo de Dios para cada uno de nosotros es conocerlo y adorarlo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar suficiente tiempo para conocer a Dios esta mañana? Pues les quiero revelar 5 maneras en las cuales nosotros podemos hacer esto. Primeramente, tenemos que priorizar nuestro horario. Otra vez, tenemos que priorizar nuestros horarios. ¿Por qué es que todo lo demás es más importante que el creador del universo? Yo no entiendo esa dinámica. En Filipenses 3, capítulo 10, Pablo nos dice a nosotros, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. En otras palabras, el objeto de la vida de Pablo, que está claramente declarado aquí, era que él estaba dispuesto a sacrificarse todo lo que él quería hacer o todo lo que él quería pensar para conocer a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se sacrificará a alguien en conocer a Jesús? Porque Pablo fue salvo a través de Jesucristo y él disfrutaba de la convicción que él, que era un pecador, ahora ha sido perdonado. So, la prioridad de Pablo era pasar tiempo conociendo a Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es escoger un lugar y un tiempo en la cual nosotros vamos a pasar tiempo con Dios, sea por la mañana, por la tarde o por la noche, sea en un cuarto de dormitorio, una oficina o un closet. No importa. Escoge un lugar y un sitio y sea flexible, por favor. Desarrolle un plan. Tenemos que desarrollar un plan de leer la Biblia, de meditar en lo que estamos leyendo y de ver qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Si hay un cambio que hacer, si quiere que nosotros pare de hacer unas cosas que estamos haciendo, si Él quiere que nosotros comienza a hacer algo que Él nos está diciendo a nosotros. Cuarto, hable con Dios, oren con Él. Nosotros debemos de poder derramar nuestro corazón así a Él. En Mateo capítulo 6, del 9 al 13, el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros cómo orar. Esto es un modelo, un bosquejo de cómo orar. Y mucha gente lo usa y repiten lo que se está diciendo, pero aquí en este bosquejo nosotros podemos ver que nosotros debemos de adorarlo y alabarlo. Debemos de confesar y arrepentir nuestros pecados. Debemos de agradecerle a Él por todo lo que nosotros tenemos. Debemos de ayudarle a Él, pedirle a Él ayuda para poder hacer los cambios específicamente. Debemos de orar por la salvación de otros, por los enfermos. Y últimamente debemos de pedir nuestras necesidades último. Y por último, número 5, debemos de escuchar lo que nos estás diciendo. En otra palabra, muchas veces nosotros oramos y paramos y concluimos y nos vamos.
Pero en vez de hacer eso, nosotros debemos de quedarnos quietos y escuchar a ver si Dios nos va a responder. La comunicación no es solamente de una manera, de nosotros a Él o de Él a nosotros. Debemos de parar de hablar y empezar a escuchar. Si nosotros queremos oír de Dios, tenemos que escucharlo. Todo esto toma tiempo. De 16 a 18 horas que estamos despiertos durante el día, ¿cuánto de ese tiempo estamos pasando con Dios? ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios y verdaderamente no estamos dispuestos a pasar tiempo con Él? Marcos 12:30 nos dice a nosotros: y amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto es el mandamiento principal. Cuando tú amas a alguien, tú quieres estar conectados con ellos, tú quieres estar conversando con ellos, escuchándolos, conociéndolos a ellos, confiando en ellos y pasando tiempo con ellos. El doctor John Piper nos dice a nosotros unas razones por las cuales mucha gente no quiere pasar tiempo con Dios. Primeramente, porque no quieren. Segundo, porque lo encuentran difícil. Tercero, porque no están planeándolo. Cuarto, porque piensan que no hacen ninguna diferencia en sus vidas. En otras palabras, no tienen ningún valor. 5, porque están fácilmente distraídos. Número 6, porque nos olvidamos a conectarnos en una vida, en una lucha espiritual. Y séptimo, porque estamos desanimados por nuestros pasados fracasos. Nosotros no podemos dejar que ninguna de estas razones nos quiten a nosotros de conectarnos y conociendo a Dios. Confía en Él para tu salvación y entiéndelo pasando tiempo con Él. Para concluir entonces esta mañana, durante esta pandemia, algunas gentes, o sea, intencionalmente o sin intención, están teniendo problemas con sus relaciones. Y la mayoría de ellos lo están teniendo por la falta de comunicación. Ellos no se están conectando con la otra persona en su relación, sea sus hijos, sus cónyuges o Dios o quizás una combinación de esto. Para tener una relación exitosa, la primera relación que necesitamos restaurar es nuestra relación con Dios. Porque cuando estamos conectados con Dios, estamos conectados mejor con la gente que están alrededor de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que conocerlo, tenemos que escucharlo, tenemos que pasar tiempo con esto. Y esto requiere trabajo de nuestra parte. Tenemos que tener una relación exitosa practicando las prioridades, poniendo un lugar y un tiempo, planificando para leer, orando y escuchando. Esto es la manera para nosotros poder tener éxito en una relación. Gracias. Oremos. Padre, te necesitamos hoy y verdaderamente te necesitamos cada día. Perdónanos por descuidar nuestra relación contigo y con otros. Quizás es porque somos perezosos o cómodos. Quizás porque estamos distraídos o desanimados. Perdónanos y danos tu fortaleza durante este tiempo y ayúdanos a reconectarnos contigo de nuevo, restaurando nuestra relación contigo y los demás de una manera exitosa. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.